Para que ya vamos a ponerle ahí un título. Bueno, en ¿Qué es? realidad, ya lo dices, inteligencia emocional. Pues aplicar la inteligencia a las emociones. Saber gestionarlas. Sí, es aplicar inteligencia. Fíjate que se habla mucho de inteligencia emocional y está muy bien lo que has comentado, aunque yo me inclino más por el raonamiento. O sea, una emoción es un pensamiento que se ha convertido en emoción. ¿Sabes lo que te quiero decir? Las Sí. emociones son química. Todo y tienes pasa que, por aquí. claro, tienes que usarlas de forma inteligente. A ver, la inteligencia emocional tiene que ver con la capacidad de percibir las emociones, saber lo que estoy sintiendo, lo que está sintiendo el otro, de facilitar lo que tú realmente estás sintiendo, incluso facilitar a que el otro exprese sus emociones, de comprender todo lo que implican las emociones y de manejarlas. Pero siempre pienso que se habla mucho de la inteligencia emocional y está muy bien, pero siempre antes de la emoción que hay, Mar, hay una interpretación. Lo que quieres decir es que según la interpretación que le damos a esa Claro. emoción, Es vamos así. mejor o peor. Claro, siempre hay una situación X. Esa situación va a generar en ti, que va a Cuando la generar en ti. analicemos, Ojalá fuera análisis, se interpreta, en cuestión de segundos tú interpretas. Beneficio, amenaza, lo que sea, tú interpretas esta situación. Esta interpretación que tú haces va a generar una emoción que tú evidentemente tienes que identificar y esa emoción va a generar a su vez una conducta. Pero ¿dónde está la madre de pero todo? claro, yo me imagino que cuando el razonamiento no es el correcto, no es el adecuado, no es el que realmente es, ahí es cuando la inteligencia emocional falla. Porque Claro, pero- no eres pero- inteligente, sí emocional, pero que pero has no fall- inteligente. Claro, pero porque que has has fallado. malinterpretado o has razonado Claro. a tu manera que a veces no se Exacto. adapta. Eso es lo que hemos llamado aquí otras veces los moldes mentales, como tú estructuras en tu cabeza lo que está pasando. Siempre que pasa algo, tienes que ajustar, ¿es verdad o no? Sí. Optimizar e implicarte en cualquier cosa. Una pérdida, una ganancia, lo que sea, lo que comentábamos ayer, ¿no? De este caso que me has dicho de la... De Rosa Peral. Exacto. Que además Es decir, hemos hablado hace un rato sí, lo con sabía. Óscar Tarruella. Sí, que lo he visto. De hecho, se trata de cómo esta mujer o otras personas razonan desde el trastorno de la personalidad de base. Pero ¿qué es la personalidad? Tu modo de pensar, de sentir y actuar. Entonces, si tu modo de pensar, lo que tú concluyes, lo que está pasando, es erróneo, te va a llevar a unas emociones erróneas que te van a llevar a unos comportamientos erróneos. Pero Entonces, básicamente aquí ya no hay inteligencia emocional. no hay inteligencia emocional, no había, no quiero decir inteligencia Ni empatía, cognitiva. ni hay- y claro. fallan un montón Esto de ya cosas. hablamos de psicopatologías, ¿no? O sea, de la psicopatía, que es una patología de la psique, es un trastorno de la personalidad, es una condición que está influida por factores genéticos, neurofuncionales, la historia, Sí, porque además hormonales. hace un momento cuando hablábamos con Óscar, él lo decía muy bien que no es una enfermedad, es una anomalía y es un una trastorno actitud, de la y es personalidad. una actitud que tienes tú ante las cosas, no es un trastorno. Es una personalidad trastornada. Es una personalidad que está trastornada. No utilicemos la palabra enfermedad, pero es psicópata, o sea, de patos. Entonces viene de un trastorno de la personalidad, que no están bien ajustadas. Ya sabes ya sabes lo que hago, ¿no? El psicodiagnóstico, que es verdaderamente diagnosticar si existen esos patrones, esas tendencias e incluso esos trastornos, esas conductas trastornadas que están apoyadas en emociones trastornadas que generan o generadas por interpretaciones trastornadas. No sé si me explico. Perfectamente. ¿Sabes qué te quiero decir? Imagínate que tú dices, he perdido a mi hijo. Interpretación, la vida no tiene sentido. Y te suicidas, o te enfadas, o yo qué sé, o conductas agresivas. Sí, la vida tiene sentido, es una interpretación errónea. O sea, normalmente sufrimos por pensamientos Que irracionales. nos viene a través del dolor, por Irracionales. el dolor, pero que no sabemos Claro, gestionar. pero es una interpretación irracional, porque la vida sigue teniendo sentido, el que tú le des, porque estamos destinados a morir de alguna manera. Puede que haya ocurrido antes y tú tienes que lidiar con eso, pero como tú interpretes esa situación, va a depender lo que tú vas a sentir frente a esa situación y cómo tú te comportes frente a esa situación. Tal cual. ¿Sabes? Entonces, claro, si tú interpretas mal, por lo que sea, por ejemplo, pues me deja de pareja, soy nadie, tengo que controlar, tengo que dominar. Claro, hay personalidades O tengo que cambiar claro, para gustar. lo que sea, son los vínculos afectivos. Los vínculos pueden ser seguros, inseguros y desorganizados. O sea, los vínculos seguros es la gente que adapta las independencias y regula sus emociones. Es decir, tú me dices, no quiero estar contigo, y yo digo, vale, lo entiendo.
O no lo Ahora sí entiendo, yo pero hasta luego, Mari Bueno, Carmen. o hasta luego, porque no quiero estar con nadie que no quiera estar conmigo. Exactamente. Por lo tanto, cuando tú ya Igual lo sufres, entiendo cuando o no, alguien pero se hasta va, luego. Eres claro. capaz de alejarte y eres Exacto. capaz de dejar ir. Pero en general es siempre nos encontramos con situaciones, perdona, y circunstancias de la vida que tú vas a tener que ajustar continuamente, porque la vida es un viaje donde va a haber de todo. Momentos dulces, momentos amargos, tristes, alegres, pérdidas, ganancias, pero incluso las ganancias pueden desmoronarte. ¿Cuánta Totalmente. gente que les ha tocado? Hay un estudio sociológico muy interesante de personas que les han tocado no menos de ganado dinero y 150. ha sido su ruina. Claro, ha sido la O sea, ruina. es, Pero ¿por el qué? contrapunto, Porque impresionante. han interpretado mal esa situación, no han tenido recursos psicológicos. De ahí, a mí me gusta más hablar no de inteligencia porque son múltiples, las inteligencias son múltiples, lo hemos hablado aquí también, sino de la psique, es que todo es psique, de la psicología, no hablamos de inteligencia emocional, inteligencia cognitiva, que está bien, la atención, la memoria, todo muy bien, pero al final, ¿qué nos identifica como seres humanos, Mar? ¿Qué nos hace ser personas? Tu capacidad de razonamiento y la Totalmente. voluntad. Esas dos características son las que te separan de la animalidad, de la brutalidad, del comportamiento salvaje. Eres capaz de razonar y elegir. Eso es lo que te identifica como persona. Cuando ya no eres capaz de razonar y luego con tu voluntad cometes estos actos brutales, es que ya no estás siendo persona, serás un personaje o tu personalidad ha acabado contigo por un trastorno en la personalidad que te impide ser persona. De ahí la unidad de psicodiagnóstico, ya lo sabes. O sea, Sí, diagnosticamos la totalmente. personalidad para que podamos rescatar a la persona, porque esta personalidad que ha cometido estos actos ha dejado de ser persona, porque ha perdido su capacidad de razonamiento y su voluntad para elegir lo que es, no quiero decir correcto, ¿no? Y de empatizar con el dolor Claro. del prójimo. Que posiblemente ajeno. ya hayan Que por eso claro, pero ahí hay posiblemente ciertas anomalías. no empatizas con quien tienes estudiado. delante y por supuesto Claro. para ti no es nada ni Pero eso nadie. ya es solo un fin. Claro, pero eso ya es una deficiencia que existe en la personalidad. Pero hay veces que desviaciones, pequeñas desviaciones, o que tú no has aprendido a ajustar, te pueden llevar a eso, ¿eh? O sea, tú piensas que una ligera tendencia, si no la corriges, le vamos a corregir, ajustar, puede convertirse en un patrón y puede convertirse al final en un trastorno y en una patología. Es como tú empiezas tu primer cigarrillo como una tendencia, me tomo mi cigarrillo después de comer, luego resulta que ya te lo tomas o sea, ya se ha convertido en un patrón y luego ya Vas en un extendiendo. problema serio y luego ya pues no puedo dejar de fumar, ¿me entiendes? Sí, esta psicopatía, los psicópatas, me interesa mucho saber de niños, de adolescentes. ¿Ya está ahí? En algunos casos se ha de averiguar lo que hay detrás. Por supuesto hay una carga genética importante, hay cambios hormonales, neurofuncionales, pero otros son Este don de manipulación que tienen posiblemente venga de todos estos factores que te digo, que luego durante tu historia puedes a lo mejor darte cuenta y empezar a ajustarlos, porque lo hemos hablado aquí también otras veces, que en ocasiones se niega esto. No tiene importancia, ¿sabes? Cuando en realidad a la mínima que vemos esta manipulación, esta necesidad de control, de dominio, esta atención a las normas cero, ya vamos viendo esto, ya tienes que llevarlo a corregir igual que corregirías el soma. Somos psique y somos soma, pero lo de lo psíquico parece que, uy, no puede ser. Entonces Pero tienes muchas que ir veces ajustando. Están escondidos tras una apariencia de tengo la familia, unos hijos, un entorno, unos padres. Bueno, muchas veces están camuflados. ¿Camuflados quieres decir por el entorno? Claro, y que aparentemente Bueno, camufla es una entorno y persona, ellos mismos claro, ellos se camuflan. Bueno, ellos no son se camuflan. complicados muchas veces. Por eso son altamente manipuladores también, porque te pueden dar una imagen, saben muy bien cómo colocarse. Entonces, ante ti puedo dar una imagen absolutamente fantástica, equilibrada, y luego en momentos donde pues necesitan adquirir ese Rosa Peral, control. por ejemplo, tenía un entorno, su trabajo, su familia, Pero unos padres. compensan, son... Claro, entonces están ahí camuflados. Se llaman compensaciones. Y todo les sirve justamente para eso. Lo compensan y tú nunca lo dirías, pero si esta mujer es maravillosa. Claro, ellos mismos utilizan sus ¿Cuántas veces propios... no se dice, pero si era Claro. mi vecino y era el ser más... Pero que son ayudaba, mecanismos que de era defensa. tal, que era amable. O sea, son unas frases que se escuchan y tú dices, ¿cómo puede ser? Pero fíjate si se hubiera trabajado ya desde la infancia. No he seguido mucho el caso, te soy sincera. Pero Lo en conozco, otros también. Pero otros casos así, Sí. que
se podrían haber ajustado con intervenciones más precoces. ¿Sabes cómo el diagnóstico precoz? ¿Qué se hace en medicina? Sí, no, no. La atención primaria, el diagnóstico precoz, pues lo mismo con la psique, porque esta niña o este niño ya podíamos haber visto esas inclinaciones que tienen en el control de las emociones, en la forma de vincularse con los demás, y eso podemos. Por supuesto, si es muy endógeno, o sea, si hay causas genéticas, hormonales, bueno, ahí entra la medicina, a veces es más difícil, porque yo suelo decir que viene del hardware, ¿sabes? Como que viene de serie, y otra cosa es el software, que viene de tu vida, metafóricamente, Una ¿no? cosa Utilizando ya te esto. viene en tu ADN claro, y que el te otro viene, por por los ítems que vas claro, recibiendo y a ahí lo largo está. Entonces, de... esto es muy importante identificarlo para poder controlarlo a través de la psiquiatría o a través de la educación, pero no la educación académica, que es importante, pero es mucho más la educación de las emociones. Lo más importante en los colegios debería ser el patio, te lo digo en serio. Sí. El momento del patio, Ahí es donde se el de cuece la todo. todo, mucho todo. más importante que lo académico, que es importante a nivel postcultural, de conocimiento, pero al final eres persona que desarrolla una personalidad, y si esta personalidad no está ajustada, optimizada, pasarán cosas y no sabrás controlarlos y te irás cargando a la gente. Emma, siempre se me queda cortísimo Bueno. tu tiempo aquí con nosotros. Y seguiré hablando contigo y nutriéndome de todo lo que nos explicas. Moltes gràcies. Gràcies a ti. Moltes. Com deia el poeta alemany